Hola amigos y amigas, que Dios les bendiga. Hola. Hola, Dios les bendiga a todos. Bueno, vamos a hacer una reflexión de la palabra, como lo hemos venido haciendo durante este tiempo de cuarentena, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice la palabra. Entonces vámonos de una al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 31. Bueno, dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, en el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? 31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amén. Entonces tenemos ahí, nos narra la Biblia, que el apóstol Felipe fue llevado por el Espíritu hacia donde estaba este eunuco. Y el eunuco estaba leyendo ¿qué? La Biblia, ¿cierto? Estaba leyendo el libro de Isaías y le pregunta a Felipe: ¿entiendes lo que lees? Pues ¿qué dijo el eunuco? Pues Nadie me explica. verdaderamente lo estoy leyendo, pero no sé, no lo entiendo, necesito que me expliquen. Entonces le dijo a Felipe: ven y me explicas. Y si seguimos leyendo, pues ahí Felipe le explica que estaba hablando de Jesús, que tuvo que ser crucificado para la salvación de la humanidad. El eunuco se bautiza y se va contento con Cristo en su corazón. Pero quiero hacer énfasis en el versículo 30, donde dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros hoy, tanto los que ya conocemos de Cristo como los que aún no han aceptado a Cristo en su corazón. Todos tenemos una Biblia en la casa. Algunos la tienen de adorno, otros la leen de vez en cuando, otros la leen todos los días. Pero allí viene la pregunta: ¿entiendes lo que dices? Vamos a ver qué nos dice el diccionario. El diccionario nos dice que entendimiento es la facultad de aprender, razonar y tomar decisiones conforme a la realidad. ¿Sí? También nos dice que es la capacidad del buen juicio para obrar y pensar. Entonces, ¿cuál es mi realidad? ¿Cuál es nuestra realidad como hijos de Dios? Pues la Biblia nos dice que nuestra realidad es Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nuestra realidad es Cristo. No hay otro fundamento, no hay otro nombre, es Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué está ocurriendo hoy en día con la iglesia? Que no tenemos entendimiento de muchas cosas de las que hacemos. Y quiero pues tocar un poquito el tema de, por ejemplo, las canciones. Ahorita no nos estamos congregando, pero cuando yo pongo alabanzas en mi casa, cuando yo las canto, ¿estoy entendiendo lo que estoy cantando? ¿Estoy realmente sintiendo en mi corazón lo que estoy proclamando? Y ahí es donde viene lo de los cristianos o pseudocristianos infiltrados en el evangelio, que cantan canciones, pero en ninguna de ellas mencionan a Cristo. Es más, por ahí hay una cantante que dice ser cristiana y en una de sus canciones menciona a 2 espíritus inmundos. Y la gente la canta porque suena bonito, pero la canción tiene un mensaje oscuro. Entonces ahí viene, entendemos lo que estamos cantando, entendemos lo que estamos diciendo. Mira lo que dice, vea, la falta de entendimiento. Primera de Timoteo 1:7. Primera de Timoteo 1:7. La palabra de Dios.
así. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ujú. Ahí estaba hablando del apóstol acerca de esas personas que se jactan de tener mucho conocimiento, pero en realidad no saben ni lo que hablan, ni lo que piensan, ni la acción que toman, ¿sí? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que saber qué es lo que hacemos, qué es lo que hablamos, qué es lo que pensamos. Mire lo que decía el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando yo levante mi oración a Dios, tengo que tener claro quién es Dios para mí, quién es Jesucristo para nuestra vida. Tenemos que tenerlo claro. Si no lo tengo claro, pues estoy echando palabras al aire. Y cuando cante alabanzas, tengo que tener claro que esas alabanzas sean dirigidas a Cristo. A Cristo. Hay muchas canciones que son de doble sentido. Por ahí había un cantante cristiano que dijo, yo en mis canciones no menciono a Jesús porque esas canciones se las pueden dedicar a la esposa o al esposo. O sea, terrible. ¿Cuál debe ser el énfasis de nosotros? Como lo hizo Felipe cuando le enseñó al eunuco. El énfasis es Cristo. Es Cristo. Si tenemos otro énfasis, estamos mal del entendimiento. Estamos razonando mal. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener claro cuál es el eje de nuestra vida. ¿Cuál es el eje de tu vida, Vale? Jesús. ¿Cuál es el eje de tu vida, Joshua? Jesús. ¿Cuál es el eje de tu vida? Jesucristo. Jesucristo es el eje de nuestra vida. ¿Sí? Él siempre va a ser el centro. Mire, el Génesis y el Apocalipsis nos habla de Cristo. Amén. ¿Qué ocurre con aquellos que un día estarán delante de Dios y por no tener claro ese conocimiento, Jesús les va a decir, no los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad? Porque tenemos que tener claro quién es nuestro fundamento. ¿Sí? Ahora ha salido muy de moda la angeología, está muy de moda la nueva era mezclada con el cristianismo, pero tenemos que tener cuidado con eso, mucho cuidado. Que nuestro conocimiento y nuestro entendimiento no sea entenebrecido, porque vendrán vientos de doctrina y vendrán muchos pensamientos filosofales que desviarán el pensamiento de muchos. Lo veíamos en el anterior devocional. Unos creen que Jesús era un ángel, algo muy, muy por fuera de lo que la Biblia realmente nos enseña. ¿Sí? Entonces, si nosotros necesitamos de ese conocimiento, ¿quién nos lo puede dar? ¿Quién nos puede dar el entendimiento? ¿Quién nos puede enseñar a razonar? Pues Jesucristo mismo nos enseña. Miren, vamos a leer Lucas 24, 45. Dice así. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Allí Jesús estaba hablando con sus discípulos y dice que Él les abrió el entendimiento para que entendieran que Él era el Salvador. ¿Sí? Les abrió el entendimiento. Y miren lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 5 de la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Jesucristo, ¿cierto? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos.
Amén. ¿Por qué hace el apóstol ese énfasis al final? Porque si nosotros no tenemos claro nuestro concepto de Dios, nuestro concepto de Cristo, podemos estar idolatrando personas, podemos estar idolatrando imágenes, podemos estar idolatrando ángeles. O sea, nos estamos metiendo en un mundo que a Dios no le gusta, ¿sí? Entonces, Cristo nos abre el entendimiento y nos ayuda a tener la convicción de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros como cristianos? ¿Quiénes somos nosotros como redimidos, como hijos de Dios? ¿Sí? No hay otro fundamento, reitero, no hay otro mediador, no hay otro intercesor, es Jesucristo. Cuando ores, ora con el entendimiento, y para orar con el entendimiento, tengo que conocer esta palabra, esta Biblia. Y cuando cante, tengo que tener claro que las alabanzas, que los cánticos, tienen que tener un énfasis, y ese énfasis es Jesucristo. Cuando uno dice Dios es como muy genérico, pero cuando Jesucristo es el centro, ya uno sabe para dónde va. Que lo que te prediquen, el énfasis sea Cristo, solo Cristo, no el dinero, no María, no los ángeles, no el yo interno, no, el énfasis debe ser Cristo. Entonces, en este devocional, lo que Dios ha permitido que sepamos y que nos preguntemos, vuelvo al primer versículo de Hechos 8, donde dice, ¿entiendes lo que lees? Y queda esta pregunta para todos, para nosotros como familia, para ustedes que nos están viendo, para ti que ya conoces de Cristo y para ti que aún no lo conoces. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes la palabra de Dios? ¿Entiendes lo que cantas? Los que cantan rancheras, esas canciones seculares, los que cantan esas canciones de planchar, ¿entiendes lo que cantas? ¿Entiendes lo que dices? Entonces vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle a Jesucristo, que así como Él lo hizo aquí en la palabra, nos lleve al entendimiento. Amén. Pero vamos a cerrar los ojitos. Tú allí en tu casa, terminamos esta oración y te invito a que sigas pidiéndole a Dios de la llenura de su Espíritu Santo, que es el que nos enseña, nos exhorta y nos redarguye. Amado Dios, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias porque tú eres el que aclara nuestro entendimiento. En el pasado, Satanás tenía nuestro entendimiento entenebrecido, lo tenía ligado. Pero tú, por medio de Jesucristo, con su sangre preciosa, has abierto nuestro entendimiento para que sepamos cuál es el énfasis de nuestra vida, cuál es el énfasis de lo que tenemos que hablar, leer, cantar, decir. Tenemos que tener claridad. Y esa claridad, ese entendimiento, esa razón, nos la das tú, Señor. Por eso en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, en el momento en que estemos en oración contigo, Señor, queremos pedirte que tú, Señor, llenes a cada uno de los que nos están viendo, a mis hermanos, a nuestros amigos, y les abras el entendimiento. Que podamos saber, como lo hizo el eunuco en ese momento, y entender que Jesucristo es el Salvador, el único mediador, y que por Jesucristo debemos ser bautizados y podremos ser salvos sin nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Que como Pablo lo decía, permítenos, Señor, orar con el entendimiento, cantar con el entendimiento, bendecirte con toda nuestra alma. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, amigos, hermanos y demás, que el Señor me los guarde, que la paz de Cristo esté en sus corazones y nos vemos en otra ocasión. Próximo devocional. Chao. ¡Chao!